Rezo, pero mi fe se está desvaneciendo poco a poco. Sigues orando, pero tu fe ya no es la misma. Sigues orando, las palabras salen, los hábitos siguen, la rutina no cambió, pero algo dentro de ti sí cambió. Y lo sabes, porque ya no crees con la misma fuerza, ya no sientes la misma convicción, ya no tienes la misma certeza que antes, y eso es lo que más duele. No es que dejaste a Dios, es que sientes que tu fe se está apagando poco a poco, incluso mientras haces lo correcto. Y esa contradicción empieza a confundirte. ¿Cómo puede ser que siga orando, pero cada vez crea menos? Hay una lucha silenciosa ocurriendo dentro de ti. Una parte quiere seguir creyendo, quiere mantenerse firme, quiere confiar, pero otra parte empieza a dudar, a cansarse, a perder fuerza. Y lo más difícil es que nadie lo ve. Por fuera sigues igual, por dentro estás cambiando, pero detente un momento y escucha esto con claridad. Lo que estás viviendo no es el final de tu fe. Es una señal de que algo necesita ser entendido y reconstruido desde la raíz. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir puede detener ese desgaste y empezar a restaurar tu fe desde adentro, de una manera más fuerte de lo que era antes. Cuando la práctica continúa, pero la fe empieza a apagarse, hay algo que desconcierta profundamente. Sigues haciendo lo que siempre hiciste. Oras, buscas a Dios, mantienes tus hábitos espirituales, pero por dentro la fuerza ya no es la misma. La convicción se debilita, la certeza se vuelve frágil, y lo que antes era natural ahora requiere esfuerzo. Y eso crea una tensión difícil de explicar, porque si hubieras dejado de orar, sería más fácil entender, pero no es el caso. Estás presente, estás intentando, estás perseverando, y aún así sientes que algo se está apagando lentamente. Empiezas a cuestionarte en silencio. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Por qué ya no creo como antes? ¿Por qué mis oraciones ya no tienen el mismo peso dentro de mí? Y aunque no lo digas en voz alta, hay un miedo creciendo. El de perder algo que antes era firme. Aquí es donde necesitas mirar con honestidad. No todo lo que continúa externamente se sostiene internamente. Puedes mantener la práctica, pero perder la conexión. Y cuando eso pasa, la fe no desaparece de golpe, se va debilitando poco a poco. Pero hay algo importante que entender ahora. El hecho de que estés percibiendo este cambio no es una señal de que todo terminó. Es una señal de que algo necesita ser ajustado antes de que se rompa por completo. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Estás orando desde una conexión real o desde una costumbre que ya no está siendo alimentada por dentro? Porque lo que viene a continuación va a revelar algo que casi nadie identifica a tiempo. La fe no se pierde de un día para otro, se desgasta en silencio, el desgaste invisible de una fe silenciosa. La fe rara vez se rompe de golpe, no hay un momento exacto en el que todo desaparece. Lo que sucede es más sutil, más silencioso. Se va desgastando poco a poco, como algo que pierde fuerza sin hacer ruido. Sigues creyendo, pero ya no con la misma intensidad. Sigues orando, pero sin la misma expectativa. Sigues buscando, pero con menos convicción. Y ese desgaste no siempre es evidente al inicio, pero con el tiempo empieza a notarse en la forma en que piensas, en cómo reaccionas, en lo que esperas de Dios. El problema es que este desgaste no suele ser confrontado. Se normaliza, se disfraza de cansancio, de rutina, de falta de tiempo. Pero en el fondo, lo que está ocurriendo es que tu fe está perdiendo energía porque no está siendo renovada de la manera correcta. Aquí hay algo que necesitas entender con claridad. La fe no se mantiene sola. Necesita ser alimentada, pero no solo con repetición, sino con conexión real, porque repetir sin conectar puede sostener la forma, pero no la vida.
Y mientras ese desgaste continúa, llega un punto en el que comienzas a orar sin esperar nada. Y ese es uno de los momentos más delicados, porque cuando la expectativa desaparece, la fe empieza a debilitarse aún más. Ahora piensa con sinceridad. ¿Sigues orando con expectativa o solo porque sabes que deberías hacerlo? Porque lo que viene a continuación toca un punto clave. Puedes seguir orando y aún así no estar realmente conectado. Y entender eso puede cambiar completamente lo que estás viviendo. Orar sin conexión cuando las palabras ya no tienen peso. Hay un momento en el que te das cuenta de algo incómodo. Estás orando, pero no sientes que estás hablando con alguien. Las palabras salen, pero no tienen el mismo significado. Repites lo que sabes decir, pero por dentro no hay respuesta, ni expectativa, ni profundidad. Y eso cambia todo, porque la oración deja de ser un encuentro y se convierte en una rutina. Ya no es un espacio donde te conectas con Dios, sino algo que cumples. Y aunque sigues haciéndolo, algo dentro de ti sabe que no es lo mismo. Este tipo de oración no nace de la rebeldía, nace del desgaste. No es que no quieras conectar, es que ya no sabes cómo hacerlo como antes. Y eso genera una sensación de distancia que empieza a afectar tu fe. Pero aquí hay una verdad que necesitas escuchar con claridad. El problema no es que estés orando, el problema es que la conexión se debilitó y estás intentando sostenerla solo con palabras. Dios no se conecta contigo por la cantidad de palabras, sino por la sinceridad de tu corazón. Y cuando la oración pierde esa sinceridad, pierde fuerza, pierde peso, pierde vida. Ahora detente un momento y pregúntate con honestidad. ¿Estás hablando con Dios o solo estás repitiendo palabras que ya no están conectadas con lo que hay dentro de ti? Porque lo que viene a continuación va a revelar otra raíz importante de este desgaste. Muchas veces, la fe comienza a debilitarse cuando depende demasiado de algo que no siempre ocurre. Cuando la fe depende de resultados, empieza a debilitarse. Hay una conexión que no siempre es evidente, pero que influye mucho en lo que estás viviendo. Cuando tu fe se apoya en lo que esperas que Dios haga, comienza a volverse frágil sin que lo notes. Oras esperando una respuesta. Crees esperando un resultado. Confías esperando que algo cambie. Y cuando eso no sucede en el tiempo o en la forma que imaginabas, algo dentro de ti empieza a desestabilizarse. No es que dejes de creer de inmediato, pero la seguridad ya no es la misma. Empiezas a cuestionar, a ajustar tus expectativas, a protegerte internamente para no decepcionarte otra vez. Y ese ajuste silencioso va debilitando la fuerza de tu fe. Aquí está el punto clave. Si tu fe depende de resultados visibles, se fortalece cuando todo sale bien, pero se debilita cuando las respuestas no llegan. Y en ese ciclo, tu relación con Dios comienza a fluctuar según lo que recibes. Pero la fe que permanece no se construye sobre lo que ocurre afuera, sino sobre lo que decides creer incluso cuando no hay evidencia inmediata. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Estás confiando en Dios o estás esperando que Dios cumpla lo que tú necesitas para poder confiar? Porque lo que viene a continuación puede sorprenderte. Hay algo que muchos no entienden y por eso se frustran. Seguir orando por sí solo no siempre fortalece la fe, y entender por qué puede cambiar completamente tu forma de acercarte a Dios. ¿Por qué seguir orando no siempre fortalece la fe? Puede sonar contradictorio, pero es necesario entenderlo. Orar por sí solo no garantiza que tu fe crezca, porque no es la acción en sí lo que transforma, es la forma en la que estás conectado mientras lo haces. Puedes orar todos los días y aún así sentirte más vacío. Puedes mantener una disciplina constante y sin darte cuenta ir perdiendo convicción. No porque la oración no tenga poder, sino porque la estás viviendo desde un lugar que ya no está alineado.
Cuando la oración se vuelve automática, cuando se repite sin conciencia, cuando se hace sin expectativa real, deja de alimentar la fe. Sostiene la rutina, pero no fortalece el interior. Y ahí es donde comienza la frustración, porque haces lo correcto, pero no ves resultado dentro de ti. Esto no significa que debas dejar de orar. Significa que necesitas recuperar la forma en la que te acercas. Porque una oración sincera, aunque sea breve, tiene más impacto que muchas palabras sin conexión. Aquí hay un punto que cambia todo. No se trata de cuánto oras, sino de desde dónde oras. Si lo haces desde la presión, el miedo o la costumbre, tu fe no se fortalece. Pero si lo haces desde la verdad, incluso en medio de la duda, algo comienza a reactivarse. Ahora pregúntate con sinceridad, ¿tu oración nace de una conexión real o de la necesidad de mantener una imagen de fe que ya no se siente viva? Porque lo que viene a continuación toca una raíz aún más profunda. Hay un tipo de cansancio que no se ve por fuera, pero que está afectando todo lo que estás viviendo por dentro. El cansancio espiritual que nadie reconoce. Hay un tipo de cansancio que no se nota por fuera. Sigues funcionando, sigues cumpliendo, sigues adelante, pero por dentro algo está agotado. No es físico, es más profundo. Es un desgaste que viene de intentar sostener algo que ya no fluye de manera natural. Te cansas de intentar sentir lo mismo. Te cansas de buscar respuestas que no llegan. Te cansas de mantener una imagen de fe que por dentro se está debilitando. Y aunque no lo digas, ese cansancio empieza a afectar tu relación con Dios. Lo más difícil es que este cansancio no siempre se identifica como tal. Se confunde con falta de tiempo, con distracciones, con problemas externos. Pero en el fondo, es tu interior el que está pidiendo una pausa, un ajuste, una forma diferente de conectar. Cuando el alma está cansada, la fe se vuelve pesada. Ya no es un impulso, se convierte en un esfuerzo constante. Y en ese estado es fácil empezar a perder fuerza sin darte cuenta. Pero aquí hay algo importante. El cansancio no significa que tu fe murió. Significa que la forma en la que la estás viviendo necesita cambiar. Porque seguir haciendo lo mismo en un estado de desgaste solo profundiza la desconexión. Ahora detente y pregúntate con sinceridad. ¿Estás realmente débil en tu fe o estás cansado de sostenerla de una manera que ya no funciona? Porque lo que viene a continuación toca algo aún más delicado. Hay momentos en los que empiezas a dudar, pero ni siquiera te permites reconocerlo. Cuando empiezas a dudar, pero no lo admites. Hay un momento en este proceso donde algo cambia internamente, pero no lo dices en voz alta. Empiezas a cuestionar cosas que antes no cuestionabas. No pierdes la fe de golpe, pero aparecen dudas pequeñas que se repiten y empiezan a ocupar espacio en tu mente. Te preguntas si realmente estás siendo escuchado, si lo que haces tiene sentido, si lo que creías con tanta seguridad sigue siendo tan firme como antes. Pero no lo expresas, lo guardas, porque admitirlo parece peligroso, como si reconocer la duda fuera dar un paso atrás. Y esa negación silenciosa hace que la situación se vuelva más pesada, porque no enfrentas lo que está pasando, solo lo ocultas. Sigues orando, sigues intentando, pero con una tensión interna que no se resuelve. La duda en sí no es el problema. El problema es no reconocerla, porque cuando la ignoras, crece sin dirección, pero cuando la enfrentas con honestidad, puede convertirse en un punto de crecimiento. Dios no se aleja cuando dudas. Él no espera perfección emocional. Lo que transforma tu fe no es evitar la duda, sino aprender a llevarla correctamente, sin permitir que destruya lo que has construido. Ahora pregúntate con sinceridad,
¿Qué dudas han estado apareciendo dentro de ti que no has querido reconocer? Porque lo que viene a continuación puede darte claridad. Tal vez no es tu fe la que está fallando. Tal vez es la forma en la que estás entendiendo lo que esperas de Dios. Lo que realmente está fallando: conexión o expectativa. Hay una pregunta que puede cambiar completamente tu perspectiva si la respondes con honestidad. ¿Lo que está fallando es tu conexión con Dios o tus expectativas sobre cómo debería responder? Porque muchas veces no es que Dios no esté, ni que tu fe haya desaparecido. Es que esperabas algo específico, una respuesta clara, un cambio visible, una señal concreta, y cuando eso no ocurrió como imaginabas, comenzaste a sentir que algo no estaba funcionando. El problema no siempre es la ausencia de conexión. A veces es la frustración de no ver lo que esperabas ver. Y esa frustración empieza a confundirse con falta de fe, cuando en realidad es un choque entre lo que deseas y lo que estás viviendo. Mira esto con calma. Si tu expectativa define cómo interpretas la presencia de Dios, entonces cada vez que no se cumpla, tu percepción se va a debilitar. No porque Dios haya cambiado, sino porque estás midiendo su acción desde un resultado específico. Aquí es donde necesitas hacer un ajuste profundo. No se trata de dejar de esperar, sino de dejar de condicionar tu fe a una única forma de respuesta. Porque Dios no siempre actúa como imaginas, pero eso no significa que no esté actuando. Detente y reflexiona. ¿Estás buscando a Dios por quien es o por lo que esperas que haga? Porque lo que viene a continuación es el inicio de la reconstrucción. No basta con entender el problema. Necesitas saber cómo volver a fortalecer tu fe desde una base más sólida, cómo reconstruir una fe que ya no se siente. Si tu fe se está debilitando, no necesitas fingir que todo está bien. Necesitas reconstruir desde la verdad. Y eso empieza con algo simple, pero profundo. Volver a una conexión real, sin presión, sin exigencias, sin intentar demostrar nada. Reconstruir no significa volver a sentir lo mismo de inmediato. Significa volver a acercarte con sinceridad. Hablar con Dios desde lo que realmente estás viviendo, incluso si hay dudas, cansancio o confusión. Esa honestidad abre una puerta que la rutina no puede abrir. Empieza por cambiar la intención. No ores para sentir algo, ora para estar. No busques respuestas rápidas, busca dirección. No intentes recuperar lo que perdiste. Permite que algo nuevo se forme. Hay prácticas simples que pueden ayudarte en este proceso. Leer la palabra con calma, no buscando emoción, sino entendimiento. Hacer silencio sin ansiedad, permitiendo que tu mente se estabilice. Reducir el ruido externo que interfiere con tu interior. Este tipo de reconstrucción no es rápida, pero es firme, porque no depende de lo que sientes en el momento, sino de una decisión consciente de volver a conectar desde un lugar más real. Ahora pregúntate con sinceridad, ¿estás dispuesto a empezar de nuevo? No desde la emoción, sino desde la verdad, porque lo que viene a continuación marca un cambio clave. Hay una diferencia que puede transformar completamente tu fe, y entenderla puede darte una estabilidad que nunca tuviste antes. El cambio clave, de emoción a convicción. Hay un punto en el que tu fe necesita cambiar de base. Mientras dependa de lo que sientes, siempre será inestable. Porque las emociones cambian, fluctúan, responden a lo que estás viviendo en el momento. Pero la convicción es diferente. No depende del momento. Se sostiene incluso cuando todo parece igual. La emoción puede iniciar tu camino espiritual, puede acercarte, puede motivarte, pero no fue diseñada para sostenerte en el tiempo. Cuando la emoción baja, la fe que depende de ella también se debilita. Y ahí es donde muchos sienten que están perdiendo todo.
Pero lo que realmente está ocurriendo es una transición. Estás siendo llevado de una fe emocional a una fe basada en convicción. Una fe que no necesita sentirse intensa para ser real. Una fe que permanece incluso cuando no hay estímulo. Este cambio no se siente cómodo, porque te obliga a caminar sin apoyarte en lo que antes te sostenía. Pero al mismo tiempo te está formando para algo más firme. Una relación con Dios que no depende de experiencias momentáneas, sino de una certeza interna. La convicción se construye recordando quién es Dios, no lo que estás sintiendo ahora. Se fortalece cuando decides creer incluso sin señales. Y aunque no se manifieste con intensidad, es mucho más difícil de quebrar. Ahora detente y reflexiona. ¿Quieres una fe que dependa de lo que sientes o una fe que permanezca incluso cuando no sientes nada? Porque lo que viene a continuación te va a dar herramientas prácticas. No se trata solo de entender este cambio, sino de saber cómo fortalecer tu fe en lo cotidiano. Pequeños actos que reactivan la fe. No necesitas hacer cambios extremos para recuperar tu fe. De hecho, muchas veces es en lo pequeño donde todo empieza a reactivarse. No se trata de intensidad, se trata de constancia y dirección. Empieza con actos simples, pero conscientes. Leer un pasaje corto y detenerte a entenderlo, no solo a pasar por él. Hablar con Dios de forma directa, sin fórmulas, diciendo exactamente lo que hay dentro de ti. Hacer silencio unos minutos, sin distracciones, permitiendo que tu mente se ordene. También hay decisiones diarias que fortalecen tu interior. Elegir lo correcto cuando sería más fácil evitarlo. Cuidar lo que consumes, lo que escuchas, lo que permites que entre en tu mente. Todo eso influye en tu sensibilidad espiritual más de lo que imaginas. Estos actos pueden parecer pequeños, pero tienen un efecto acumulativo. No producen un cambio inmediato, pero con el tiempo empiezan a restaurar la conexión que sentías perdida. Porque la fe no solo crece en momentos grandes, se construye en lo cotidiano. Aquí hay algo importante. No esperes sentir algo cada vez que haces esto. La transformación ocurre aunque no la percibas en el momento, y esa es la diferencia entre una fe superficial y una fe que se establece. Ahora pregúntate con sinceridad, ¿estás dispuesto a ser constante en lo pequeño, incluso sin resultados inmediatos? Porque lo que viene a continuación trae una sorpresa. La fe puede volver, pero no de la misma forma en la que la conocías antes. Cuando la fe vuelve, pero de una forma diferente. Hay un momento en el que algo empieza a cambiar otra vez, pero no como esperabas. No vuelve la misma emoción, no regresa la intensidad de antes, no hay una experiencia fuerte que marque el inicio. Es más sutil, más tranquilo, más profundo. Empiezas a notar que ya no estás tan inestable, que las dudas no te dominan como antes, que aunque no sientas lo mismo, hay una seguridad que comienza a formarse. No es emoción, es estabilidad. No es intensidad, es firmeza. Y ahí es donde entiendes algo que antes no veías. La fe no regresó como era, regresó mejor, más madura, menos dependiente, más consciente. Ya no necesita pruebas constantes para sostenerse. Este tipo de fe no se rompe fácilmente. No desaparece cuando no hay respuesta. No se debilita cuando el proceso se alarga, porque no está basada en lo que ocurre afuera, sino en lo que ya se formó dentro de ti. Tal vez no sientes lo mismo de antes, pero estás más firme que antes. Y eso es más valioso de lo que imaginabas, porque ahora tu fe no depende del momento, depende de una convicción que permanece. Ahora reflexiona con honestidad. ¿Estás dispuesto a aceptar una fe diferente? Si eso significa que será más fuerte.
porque lo que viene ahora cierra todo este proceso. Lo que parecía un desgaste puede convertirse en algo completamente distinto si logras ver este camino con claridad, de una fe que se apaga a una fe que se establece. Lo que al inicio parecía una pérdida, ahora puede verse desde otra perspectiva. No estabas perdiendo tu fe, estabas dejando atrás una forma de vivirla que ya no podía sostenerte en lo que viene. Ese desgaste que sentiste no fue el final, fue una señal de que algo necesitaba ser ajustado, profundizado, reconstruido. Y aunque en el proceso hubo dudas, cansancio y confusión, también hubo crecimiento que no habías notado. Ahora tu fe no depende de emociones constantes, no necesita resultados inmediatos, no se sostiene en experiencias pasajeras, está comenzando a establecerse en algo más firme, más consciente, más real, y eso cambia la forma en la que caminas. Ya no buscas a Dios solo cuando sientes, lo buscas porque sabes que está. Ya no oras solo esperando respuestas, oras porque entiendes que la conexión es más importante que el resultado. Esto no significa que no habrá momentos difíciles, pero ahora tienes una base diferente, una fe que no se apaga con facilidad, porque no depende de lo que cambia, sino de lo que permanece. Si este mensaje habló contigo, no te quedes solo con esto. Compártelo con alguien que también está sintiendo que su fe se está debilitando y necesita entender que no está perdiendo todo, sino que está en medio de un proceso que puede hacerlo más fuerte. Y si este contenido te ayudó, apóyalo para que pueda llegar a más personas que hoy están luchando en silencio, pero están más cerca de reconstruir su fe de lo que imaginan.